Imagina que estás viendo un video que cuestiona todo lo que creías saber sobre la Luna. Antes de empezar, si te fascinan este tipo de historias, si quieres descubrir qué hay realmente detrás de los mayores misterios de nuestro tiempo, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar podría sorprenderte. A comienzos del año 2026, un pequeño grupo de investigadores independientes inició un experimento poco común. Tomaron más de 35,000 fotografías de alta resolución de las misiones Apolo de la NASA, imágenes capturadas durante 6 alunizajes exitosos, y las introdujeron en un sistema moderno de inteligencia artificial, Grok, desarrollado por xAI bajo la dirección de Elon Musk. Lo que comenzó como un experimento impulsado por la curiosidad, pronto se transformó en algo muy distinto. Los investigadores no tenían intenciones ocultas, no esperaban descubrimientos sensacionales. Su objetivo era simple: averiguar si una inteligencia artificial moderna era capaz de detectar en imágenes antiguas cosas que los seres humanos habían pasado por alto durante décadas. No le dieron instrucciones específicas a la IA, ninguna pista, ninguna expectativa, ninguna dirección. La tarea era clara: analiza todo, encuentra cualquier cosa que destaque y repórtalo. Entonces comenzó la espera. Donde los humanos se cansan, una máquina sigue trabajando sin descanso. Miles de imágenes fueron comparadas, se examinaron detalles diminutos, se analizaron sombras, se calcularon formas, se establecieron relaciones entre estructuras. La mayor colección de imágenes jamás reunida de otro mundo fue examinada de manera sistemática. Cuando finalmente el informe estuvo listo, reveló algo que nadie esperaba. Los resultados eran extraños. Incluso los expertos no pudieron explicarlos de inmediato. Planetólogos, analistas de imagen, expertos en exploración espacial, nadie tenía una respuesta clara. Pero en lugar de rechazar los resultados de inmediato, la comunidad científica reaccionó primero con silencio, luego con preguntas cautelosas, y después, nuevamente, silencio. Porque parecía que había algo en esas imágenes, algo que había estado allí durante más de 50 años. Algo que miles de personas habían visto, pero nunca realmente percibido. Y ahora una inteligencia artificial lo había descubierto. Esta es la historia de lo que Grok encontró en las antiguas imágenes del programa Apolo, y de por qué estos descubrimientos inquietan incluso a científicos experimentados, y de por qué uno de los análisis más completos jamás realizados sobre fotografías lunares plantea preguntas que muchas instituciones parecen preferir evitar. Entre 1969 y 1972, un total de 12 astronautas caminaron sobre la Luna. Durante estas misiones se tomaron innumerables fotografías, nítidas, iluminadas por la intensa luz solar sin atmósfera. Estas imágenes han estado disponibles públicamente durante décadas. Científicos, aficionados y curiosos las han analizado una y otra vez. Por supuesto, con el tiempo siempre hubo personas que afirmaban haber descubierto cosas inusuales, pero esas afirmaciones solían ser ignoradas, y a menudo con razón, porque el cerebro humano tiende a ver patrones donde no los hay. Vemos rostros en las nubes, formas en las sombras, significados en coincidencias, y ahí radica el problema. Los humanos tenemos límites, nos cansamos, nos dejamos influir, nuestras expectativas moldean lo que percibimos. Lo que vemos no siempre es lo que realmente está ahí. La inteligencia artificial funciona de manera diferente. No conoce el cansancio, no tiene prejuicios, no tiene expectativas. Analiza de forma sistemática, siguiendo reglas definidas, detecta patrones que son demasiado pequeños o complejos para el ojo humano. Puede comparar millones de puntos de datos, algo que una persona difícilmente lograría en toda una vida. Grok, equipado con una enorme capacidad de procesamiento, llevó estas habilidades a un nuevo nivel. Los investigadores decidieron adoptar un enfoque especialmente riguroso. Querían asegurarse de que sus resultados no estuvieran influenciados por interpretaciones o expectativas. Así que proporcionaron a la IA todas las imágenes disponibles de la superficie lunar tomadas durante las misiones Apolo, sin indicarle qué debía buscar. La única instrucción fue: encuentra todo aquello que no encaje con los modelos geológicos conocidos de la superficie lunar. Durante semanas, la IA analizó los datos. No solo examinó imágenes individuales, sino también las relaciones entre ellas. Comparó condiciones de iluminación,
proyecciones de sombras, disposiciones espaciales. Generó modelos tridimensionales a partir de imágenes superpuestas. Se aplicaron métodos estadísticos para identificar qué estructuras quedaban fuera del rango normal de variación natural. Al principio, Grock identificó miles de posibles anomalías, pero tras un análisis más detallado, la mayoría pudo explicarse. Sombras inusuales causadas por terrenos irregulares, distorsiones producidas por lentes de cámara, errores en el revelado de las películas o artefactos digitales generados en escaneos posteriores. Al final quedaron 847 estructuras, y estas no podían explicarse tan fácilmente. No se trataba solo de formas extrañas, eran patrones geométricos, estructuras con relaciones matemáticas, elementos cuya formación natural, según el análisis estadístico, era extremadamente improbable. El hallazgo más llamativo: líneas rectas. A lo largo de las 6 misiones Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, la NASA detectó líneas que se extendían a grandes distancias, perfectamente paralelas o formando ángulos constantes entre sí. No eran cráteres ni grietas aleatorias, eran estructuras débiles, a menudo casi invisibles, a veces en los bordes de las imágenes, otras veces cubiertas parcialmente por polvo. Pero su precisión geométrica resultaba sorprendente. La probabilidad de que estos patrones se formaran por azar era, según los cálculos, inferior a 1 entre 10 millones. Demasiado precisos, demasiado consistentes, demasiado extendidos. Al principio, ni siquiera los propios investigadores podían distinguir claramente lo que la IA había encontrado. Los detalles eran pequeños, discretos, a menudo solo visibles tras una fuerte ampliación, pero una vez resaltados, resultaban imposibles de ignorar. Líneas paralelas que se extendían a lo largo de kilómetros, ángulos que se repetían con regularidad, estructuras que parecían más planificadas que aleatorias. Y eso solo era el comienzo. Pero estas líneas eran solo una parte de lo que la inteligencia artificial había descubierto. La segunda gran anomalía tenía que ver con reflejos de luz. En varias zonas de las imágenes del programa Apolo, Grock identificó lo que denominó puntos brillantes inusuales. A primera vista parecían insignificantes, pequeñas variaciones en la forma en que la luz se reflejaba en la superficie. Sin embargo, un análisis más profundo reveló que estas diferencias no podían explicarse simplemente por distintos tipos de roca. No eran objetos metálicos claramente identificables, tampoco estructuras artificiales evidentes. Más bien se trataba de variaciones sutiles en la composición de la superficie, como si la luz estuviera reflejándose en algo fundamentalmente distinto al polvo lunar típico. Aún más interesante era la distribución de estos puntos. No aparecían al azar. La inteligencia artificial detectó que estos reflejos brillantes se concentraban en regiones específicas, especialmente en áreas que nunca habían sido examinadas directamente por los astronautas. Más llamativo aún, parecían alinearse en ciertas direcciones y evitaban otras, zonas de manera sistemática. Un patrón aleatorio habría sido diferente, pero eso no era todo. Quizá el descubrimiento más controvertido fue lo que Grock describió como sombras estructurales. Se trataba de sombras que no encajaban con formaciones rocosas naturales. Tenían contornos definidos, límites claros, profundidades consistentes y bordes marcados. Algunas de estas sombras sugerían la presencia de objetos con propiedades geométricas. Líneas rectas, ángulos agudos, proporciones regulares, características poco comunes en la naturaleza. La IA trabajó con extrema cautela. A cada objeto identificado se le asignó una probabilidad que indicaba qué tan probable era que se tratara de una estructura no natural. Al mismo tiempo, el sistema tuvo en cuenta las limitaciones del análisis. Al fin y al cabo, todo se basaba en imágenes bidimensionales. A pesar de esas limitaciones, muchas de estas estructuras obtuvieron niveles de confianza elevados. Cuando los investigadores comenzaron a compartir sus resultados con expertos, se repitió un patrón familiar. Primero vino el escepticismo, luego el interés, después la inquietud y finalmente el silencio otra vez. Un exgeólogo planetario que había participado en el análisis de muestras lunares durante la era Apolo accedió a revisar los resultados de forma anónima. Al principio estaba convencido de que se trataba de otra falsa alarma. A lo largo de su carrera había visto innumerables informes sobre supuestas anomalías, y todos habían terminado teniendo explicaciones convencionales, pero esta vez fue diferente. Cuanto más profundizaba en el análisis, más cambiaba su postura. La metodología era sólida, los análisis estadísticos eran rigurosos,
y las estructuras identificadas eran, en efecto, inusuales, según todo lo que se sabía hasta ahora sobre la Luna. Al final, tuvo que admitir que no tenía una explicación. Según se dice, comentó que había dedicado toda su vida profesional a estudiar la Luna, y que ahora tenía la sensación de haber estado observando las mismas imágenes durante años sin ver realmente lo que había en ellas. Otros expertos reaccionaron de manera similar. Nadie encontró errores evidentes en el procedimiento. Nadie pudo refutar de forma concluyente los hallazgos, pero tampoco nadie pudo aceptar plenamente lo que estos resultados podrían implicar. Un especialista en análisis de imágenes e inteligencia artificial propuso una hipótesis particularmente provocadora. Los patrones detectados por Grok coincidían exactamente con lo que cabría esperar si existieran estructuras artificiales en la superficie lunar, estructuras que, con el paso del tiempo, hubieran sido parcialmente cubiertas por polvo. En otras palabras, elementos diseñados para ser difíciles de detectar. Si esto fuera cierto, entonces dichas estructuras serían extremadamente antiguas, extremadamente bien ocultas, o ambas cosas. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. Porque si realmente se trata de objetos artificiales, surgen inmediatamente preguntas fundamentales. ¿Quién los creó? ¿Cuándo? ¿Y por qué la NASA nunca los mencionó en más de 50 años de investigación? En busca de respuestas, los investigadores comenzaron a reexaminar antiguos datos de la NASA. Querían saber si la propia organización podría haber detectado anomalías similares y haber decidido no hacerlas públicas. Los resultados no fueron concluyentes, pero sí generaron nuevas dudas. Desde el año 2009, el orbitador Lunar Reconnaissance Orbiter ha estado girando alrededor de la Luna, capturando imágenes de alta resolución de toda su superficie. Estas imágenes son mucho más detalladas que las del programa Apolo. Se han publicado millones de fotografías. Sin embargo, los investigadores notaron algo extraño. Algunas regiones, incluyendo varias donde Grok había identificado numerosas anomalías, estaban sorprendentemente poco documentadas. En comparación con áreas cercanas, había significativamente menos imágenes de alta resolución disponibles. Por supuesto, esto podría ser coincidencia. Las trayectorias de la sonda y los objetivos de la misión determinan qué zonas se fotografían con mayor detalle. Pero el patrón era lo suficientemente consistente como para generar sospechas, demasiado consistente como para ignorarlo. Además, se observó que algunas imágenes de las mismas misiones presentaban diferentes niveles de calidad, a pesar de haber sido tomadas en condiciones similares. Algunas fotografías eran inesperadamente borrosas o de baja resolución, cuando en teoría deberían haber tenido mejor calidad. Existen explicaciones perfectamente inocentes, material fotográfico dañado, diferencias en el revelado, problemas durante la digitalización, pero había un detalle que los investigadores no podían pasar por alto. Precisamente las imágenes en las que se habían encontrado más anomalías solían ser las de peor calidad disponible. Los científicos intentaron acceder a versiones de mayor resolución de los originales. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas, con el argumento de que el material era demasiado delicado para ser digitalizado nuevamente. Esta respuesta generó escepticismo, porque era bien sabido que, a lo largo de los años, la NASA había vuelto a digitalizar materiales antiguos utilizando tecnologías más modernas. La afirmación de que en este caso no era posible resultaba, como mínimo, cuestionable. Algunos investigadores comenzaron a pensar que no se trataba de un encubrimiento activo, sino más bien de una especie de cautela institucional. Después de todo, los descubrimientos inusuales traen problemas, generan especulación, críticas, incertidumbre. A menudo es más sencillo centrarse en lo que puede explicarse y dejar lo desconocido en segundo plano. Si esto es cierto, entonces no sería una conspiración, en el sentido clásico, sino un comportamiento típico de grandes organizaciones: evitar riesgos, esquivar preguntas incómodas, reducir la controversia. Sin embargo, no todos los resultados podían explicarse de esa manera, especialmente las líneas rectas, que aparecían en múltiples lugares de alunizaje. Representaban un desafío. Si eran reales, alguien debió haberlas notado antes, y si alguien las vio, ¿por qué nunca se habló de ello? Los investigadores decidieron centrarse en una zona específica para profundizar en el análisis: las imágenes de la misión Apolo 15. Esta misión aterrizó en julio de 1971 en la región de Hadley Apeninos y proporcionó algunas de las imágenes más detalladas de todo el programa. Durante varias actividades extravehiculares, los astronautas exploraron una superficie mucho más amplia que en misiones anteriores. Una de las áreas más interesantes era Hadley Rille,
un enorme canal que probablemente se formó por antiguos flujos de lava. Fue precisamente allí donde la inteligencia artificial hizo un hallazgo notable. Identificó varias estructuras que clasificó como geometría arquitectónica. No eran formas vagas que recordaran casualmente a construcciones. Eran estructuras claras y definidas, con ángulos rectos, lados paralelos y disposiciones simétricas. Según el análisis estadístico, la probabilidad de que tales formas surgieran de manera natural era inferior a 1 entre 50 millones. Y había otro detalle aún más intrigante. Algunas de estas estructuras parecían parcialmente cubiertas, como si hubieran sido enterradas lentamente bajo capas de polvo lunar durante largos periodos de tiempo. Sus ubicaciones tampoco parecían aleatorias. Se encontraban en puntos que, desde una perspectiva estratégica, tendrían sentido: bordes elevados, zonas con buena visibilidad o áreas protegidas. Cuando los investigadores procesaron las imágenes con técnicas modernas, las estructuras se hicieron más evidentes. Lo que antes parecía una sombra difusa reveló bordes definidos. Lo que parecía una irregularidad del terreno mostró patrones repetitivos. Cuantas más imágenes analizaban, más difícil se volvía a ignorar estos hallazgos. Y sin embargo, los astronautas de Apolo 15 nunca examinaron directamente esos lugares. Sus trayectorias pasaban cerca, pero nunca exactamente por esas zonas. ¿Coincidencia o decisión deliberada? Con los datos disponibles, no es posible afirmarlo con certeza, pero la pregunta permanece. Y justo en ese punto, la historia se vuelve aún más inquietante, porque aunque los astronautas no investigaron directamente esas áreas, existen registros que sugieren que sí notaron cosas inusuales durante sus exploraciones. En las transcripciones de las comunicaciones se encuentran varios momentos en los que mencionan formaciones extrañas o estructuras inusuales, y lo que ocurrió después resulta particularmente interesante. En varias ocasiones, el control de misión pidió a los astronautas que continuaran esas conversaciones a través de un canal alternativo, no público. Lo que se dijo en esas comunicaciones nunca ha sido revelado. ¿Por qué no forman parte de los registros oficiales? Nunca se ha explicado claramente. Por supuesto, existen posibles explicaciones inocentes. Tal vez discutían detalles técnicos. Tal vez eran malentendidos que luego se resolvieron. Tal vez se trataba de observaciones sin importancia. Pero a la luz del nuevo análisis, ese detalle adquiere un significado distinto. Y no se trata de un caso aislado. Patrones similares aparecieron en otras misiones. Las imágenes de Apolo 16, tomadas en abril de 1972 en las tierras altas de Descartes, también mostraban estructuras geométricas, especialmente cerca del cráter North Ray. Apolo 17, la última misión lunar, capturó numerosas imágenes en el valle Taurus-Littrow. Allí, la IA identificó varios grupos de anomalías que no podían explicarse mediante procesos geológicos conocidos. Lo más significativo de estos hallazgos es su consistencia. No aparecen en un solo lugar, se repiten en múltiples misiones, en diferentes regiones, bajo distintas condiciones de iluminación, y aún así siguen patrones similares. Si fueran errores fotográficos o artefactos digitales, deberían aparecer distribuidos de manera uniforme, pero no es así. Se concentran en zonas específicas, forman agrupaciones, presentan relaciones geométricas. Todo esto sugiere que representan características reales de la superficie lunar, y no simples errores. Grock fue aún más lejos. La IA comparó las rutas recorridas por los astronautas con la ubicación de las anomalías detectadas. El resultado fue sorprendente. Las áreas con mayor densidad de estructuras inexplicables fueron evitadas de forma sistemática. Los astronautas se acercaban, pero nunca entraban directamente en esas zonas. ¿Coincidencia? Es posible. El tiempo en la Luna era extremadamente limitado. Cada movimiento estaba cuidadosamente planificado para maximizar los resultados científicos. Es razonable pensar que otras prioridades determinaron las rutas, y sin embargo, la duda persiste, porque si los científicos de la NASA ya tenían indicios de estructuras inusuales antes de las misiones, ¿decidieron deliberadamente no investigarlas? ¿Y por qué? Al revisar documentos internos, los investigadores encontraron indicios de que algunos planes de misión se basaban en imágenes que nunca fueron completamente divulgadas al público. En ciertas notas se mencionaban características inusuales que debían analizarse antes de ser discutidas abiertamente, pero no se especificaba a qué se referían exactamente. La NASA no ha ofrecido comentarios al respecto, y aquí es donde la historia alcanza su punto más importante. Porque independientemente de cómo se interpreten estos hallazgos, su relevancia es enorme.
Si las estructuras identificadas por Grok son realmente lo que algunos sugieren, las implicaciones serían profundas. Significaría que la humanidad no es la única inteligencia que ha dejado huellas en el sistema solar. Significaría que la Luna no es simplemente un cuerpo celeste muerto, sino un lugar con una historia mucho más compleja. Y significaría que tendríamos que replantearnos nuestra comprensión de la historia misma. Los propios investigadores son conscientes de ello, y por eso son cautelosos. No afirman que sus resultados prueben la existencia de estructuras artificiales. Reconocen que incluso el análisis más avanzado basado en inteligencia artificial no puede ofrecer pruebas definitivas. Lo que Grok ha encontrado son patrones estadísticamente llamativos, geometrías inusuales, estructuras que plantean preguntas, pero para obtener respuestas definitivas se necesita algo más. Idealmente, exploración directa sobre el terreno, misiones futuras. Y eso podría ocurrir pronto. Con programas como Artemis, la NASA planea regresar a la Luna con astronautas. Al mismo tiempo, empresas privadas están preparando sus propias misiones. Estas nuevas expediciones contarán con tecnología mucho más avanzada, cámaras de alta resolución, sensores sofisticados y posiblemente menos restricciones en la publicación de datos. Las regiones donde Grok detectó más anomalías podrían ser fotografiadas nuevamente o incluso exploradas directamente. Entonces sabremos si los patrones son reales o si tienen una explicación convencional. Pero hasta entonces queda otra pregunta en el aire. ¿Por qué la comunidad científica ha reaccionado con tanta cautela? Los investigadores intentaron publicar sus resultados en revistas académicas. Varias rechazaron el trabajo sin ofrecer explicaciones claras. Instituciones académicas mantuvieron distancia. Las colaboraciones no prosperaron. Este tipo de reacción no es nueva. Las ideas inusuales suelen encontrar resistencia, no necesariamente porque sean incorrectas, sino porque resultan incómodas. Porque si algo fundamental cambia, las consecuencias son enormes, para carreras profesionales, para instituciones, para campos enteros del conocimiento. Algunos científicos creen que ese es precisamente el motivo de la cautela. Si los resultados son correctos, las implicaciones son inmensas. Si son incorrectos, su difusión podría dar credibilidad a teorías no científicas. En ambos casos, el riesgo es alto, y por eso muchos prefieren guardar silencio. Pero el silencio no cambia los datos. Las imágenes existen, el análisis se realizó, las anomalías fueron documentadas, y, independientemente de la interpretación, ahora forman parte del debate científico. Eso significa que las preguntas no desaparecerán. Al contrario, con cada nueva generación de inteligencia artificial, estos análisis serán más precisos, más completos, más difíciles de ignorar. Los sistemas del futuro volverán a examinar los datos de las misiones Apolo, encontrarán nuevos patrones o confirmarán los existentes, y al mismo tiempo nuevas misiones aportarán información actual, datos modernos, más detallados, más fiables y tal vez más transparentes. La Luna nos acompaña cada noche, silenciosa, familiar, inmutable. Pero las imágenes captadas por los astronautas del programa Apolo podrían estar contando una historia diferente, una historia que quizá nunca hemos comprendido del todo. Grok no ha demostrado nada de forma definitiva, pero ha hecho visible algo que siempre estuvo ahí, algo que quizá simplemente no supimos ver. Y ahora que lo hemos visto, ya no podemos fingir que no existe. El mayor desafío no es encontrar respuestas, sino hacer las preguntas correctas. ¿Qué hay realmente en la superficie de la Luna? ¿Son estas estructuras verdaderamente inusuales? ¿O simplemente aún no comprendemos completamente la geología lunar? ¿O existe una tercera posibilidad que ni siquiera hemos considerado? La investigación ha terminado. Los datos están ahí. Los hallazgos han sido documentados. Pero la decisión real aún está pendiente, si estamos dispuestos a mirar más de cerca. Si estamos dispuestos a hacer preguntas incómodas y si estamos preparados para aceptar las respuestas, sean cuales sean. Porque una cosa es segura, después de más de 50 años, el silencio en torno a las imágenes del programa Apolo podría estar llegando a su fin. Y cuando eso ocurra, descubriremos si realmente entendimos lo que vimos, o si apenas estamos empezando a comprenderlo.